Hola, ¿cómo está todo el mundo? Buenas tardes, bienvenidos a un jueves más a EPA. ¿Cómo andás, Cristel? Buenas Qué placer, tardes, ¿cómo va? Cristel o Cristel, por favor, vamos a sacar. Esta duda la tengo de hace cuánto hace que nos conocemos, no sé, todos los días. No sé, hace como 2 años que venimos trabajando, Fernando. Y siempre Cristel. te pregunto lo mismo, Cristel Sí, o Cristel. me pareció ya una falta de respeto que no sepa cómo me llamo. Claro, obvio, Margarita, ¿cómo no te voy a llamar con tu nombre? Bueno, bienvenidos a este programa en el que estamos dedicándole un saludo, como siempre, a Sole Legaspi, que está en el último programa de ausencia de vacaciones. Merecidas vacaciones, por Más que supuesto. merecidas. Usted ya se fue de vacaciones y volvió, y ahora le toca a Soledad. Y bueno, en unos días ya la recibimos. Ya la tendremos aquí nuevamente. Tenemos mucho material, ya tenemos el primero de nuestros invitados, que está parado por ahí atrás, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a estar recibiendo a Nelson Barceló, que es periodista, escritor, y nos va a estar contando sobre Isla de Encanta Volumen 2, que es el segundo disco compilado de las canciones que fueron versionadas durante el programa. Y hay un montón de sorpresas, hay un montón de anécdotas, me imagino, que ya las vamos a conocer cuando lo tengamos acá. Sí, ya también productor musical, podemos decir también. Podríamos decir, ya es un sí. productor musical. Tenemos también como invitado hoy a Fernando Couto, conocido desde distintos ámbitos, el ámbito de la danza, el ámbito de la música, muy conocido en el ámbito del carnaval, ganó 16 primeros premios, pero además hace ya un tiempito que es el director de la Sala Nery Goitiño y de la Sala Ferreira, y va a poder combinar estos dos amores que tienen que ver con el carnaval y con la gestión cultural, porque por primera vez el carnaval va a estar en el Sodre. Hoy se hizo el lanzamiento y lo vamos a tener por acá para contar historias de lo que se viene en el Sodre, ni que decir historias de su vida carnavalera. Pero además, Cachito Rodríguez es fundador de La Abuela Coca, es uno de los percusionistas más increíbles que tenemos, pero además es luthier y hace sus propios instrumentos. Algunos de estos instrumentos además han sido llevados adelante en las escuelas y se pueden encontrar en muchas escuelas algunos de ellos. Vamos a charlar con él desde su propio taller, desde su propio estudio. Y vamos a ver algunos de los instrumentos que son, la verdad, Son un deleite. Es como inesperado cómo lucen y cómo suenan. Claro, los ves Está y decir, acá no puede haber ruido, porque Total. ya no música, ruido no puede haber. Claro. Y sin embargo suenan musicalmente. Y vamos a comenzar, si te parece, charlando de teatro, porque ya hace un tiempito, hace un lustro aproximadamente, capaz que un poquito más, que se desarrolla cada verano la temporada alta de Girona. Y para conocer los detalles de temporada alta de Girona, que obviamente viene de Cataluña y obviamente tiene mucho que ver con el teatro internacional, con la producción internacional de teatro llegando a Uruguay, y también la posibilidad para que los uruguayos puedan hacer sus propias obras, nos fuimos hasta la Sala Verdi, que es el ámbito natural, es la casa de temporada alta de Girona, más allá de que, como ahora nos va a contar su director, tiene alguna salida. Así que si te parece, nos vamos a la temporada alta de Girona. Vamos. El Festival Temporada Alta de Girona es uno de los festivales más importantes de la escena contemporánea europea. Es un festival que se ubica en la ciudad de Girona, en Cataluña. Ya tenemos incorporada, por supuesto, la programación eje que llega desde Girona, pero también propuestas que nosotros directamente seleccionamos cada uno en las ciudades, que en algunos casos son propuestas nacionales o regionales, o incluso propuestas que vienen de otros lugares de Europa también, porque hemos tenido propuestas de Francia. En esta edición tenemos propuestas que vienen desde Portugal, por ejemplo, tenemos 2 espectáculos que vienen desde Portugal. Y la curaduría de las propuestas de Cataluña se conversan en estos ámbitos que te decía que son ámbitos que fluyen, ámbitos que funcionan muy bien de intercambio. Este año vamos a tener 3 espacios, porque el eje central va a ser la Sala Verdi. Tenemos una de las propuestas que va a ir en el Centro Cultural Terminal Goes, pero agregamos un espacio que es la Casa Caprario. Acá al lado de la Sala Verdi está la Casa Caprario, que todo el mundo la conoce por ser el lugar donde se fundó Nacional, la Casa de los Caprarios. Acá al lado, incluso esa propiedad pertenece a Nacional, más allá de que la Intendencia la tiene en comodato desde hace unos años. Y ahí vamos a proponer un trabajo que se llama Criaturas Domésticas, que es con 2 actrices españolas y una actriz uruguaya que está radicada desde hace un tiempo en España, que es Lucía Trentini, que además a su vez va a participar como actriz en Pecados Capitalistas. Y ahí, bueno, hay una propuesta que es parte un poco de lo que es Las Criadas de Gené. Ellas hicieron una relectura muy vinculado también a las posibilidades que fueron teniendo de montar este tipo de propuestas en el periodo pandémico. La propuesta nacional es Pecados Capitalistas, una propuesta que trabajamos con Marianela Morena el año pasado. Ya había hablado con Marianela que queríamos trabajar un poco el tema político en la sala. Teníamos preparada una propuesta ya armada
y en el momento que teníamos todo para largar se define que los teatros iban a continuar cerrados e hicimos igual la propuesta a través de un streaming, bueno, que de hecho está en nuestro canal de YouTube y consiste en entrevistas que se hacen a actores del sistema político en vivo y con la intervención de un periodista, que en este caso es Antonio Ladra, una actriz y un músico. Y esa propuesta la hicimos de forma virtual y funcionó muy bien. Son 7 pecados capitalistas, se toma como excusa o como provocación cada uno de los pecados y ahí se produce, bueno, esas tensiones que se dan en un formato bastante particular, con esto de que la política le ha robado mucho al teatro, ¿no? Incluso en terminología, ¿no? Los actores, el escenario político, la trama. Y este año nos vamos a dar el gusto de hacerlo en vivo y tenemos figuras como, por ejemplo, el expresidente Pepe Mujica, Graciela Bianchi, Oscar Andrade, Pacha Sánchez, Darviña Viera, la fiscal, la presidenta del sindicato de policías y Liliana Brasincas. Es un combo fulminante y bueno, estamos muy expectantes con respecto a lo que pueda pasar en esta especie de híbrido performático como así lo definió Marianela. Bueno, como les contábamos hace un ratito, estamos con los 2 discos de Isla de Encanta. Vamos a estar con Nelson Barceló, que nos va a estar contando de qué se trata este proyecto, que como ven aquí, editó 2 vinilos. Este es el volumen 1 y este es el flamante volumen 2, que acaba de salir hace unas semanas nomás en su formato vinilo. Así que recibimos a Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo andan? ¿Todo Muchas gracias por la bien? invitación. Bueno, contanos qué es esta Isla de Encanta. Es un programa de radio que surgió hace unos cuantos años atrás. Durante 3 temporadas nos visitaban músicos. Luego, con el tema de la pandemia, tuvimos que empezar a acotar un poco la situación esta de recibir visitas. Entonces pasamos a trabajar... Cerrar fronteras la isla. Claro. Entonces empezamos más con Orlando y con Pedro a grabar especiales de Velvet Underground, de Sumo, especiales de una cantidad de bandas, resolver de alguna manera en ese grupo más cerrado para no depender tanto del último momento. Y creo que se refleja en el último disco respecto al anterior eso, porque hay varios temas que son hechos o solo por Pedro con la guitarra, o Pedro y Orlando, que hacen un par de versiones, una de Sonic Youth y otra de Velvet Underground justamente. Qué bueno. Cuando uno piensa en un programa de radio, viste, es como que un programa de radio en el que está un músico, a veces suena como muy estático, excepto que el músico se ponga a juguetear, ¿no? ¿Cómo surge la idea o sea, cuál fue la evolución desde el inicio, desde la idea inicial del programa a los discos que tiene ella en sus manos, ¿no? Porque no me imagino que de entrada fuera el mismo programa que al final. Claro, y de hecho arranca cuando estábamos haciendo el libro Rengos con Nike, conversaciones con Pedro Dalton y los buenos muchachos, que nos empezamos a colgar a escuchar vinilo justamente. Con Pedro venía a mi casa, nos quedábamos escuchando música, pero en ese momento no tenía la bandeja en funcionamiento, entonces me prestó una cantidad de discos que escuchábamos en casa cuando nos juntábamos. Y la típica que a ustedes les debe haber pasado, che, tenemos que hacer un programa de radio con esto. Entonces empezamos a hablar de arriba, no sé qué, no sé cuánto. Y con el tiempo se dio la posibilidad de hacerlo en Del Sur. Y empezamos a hacerlo los fines de semana a las 6 de la tarde. Y creo que la idea era tener a un músico residente, en este caso 2, porque eran Pedro y Orlando, y en mi caso hacer una entrevista al invitado de cada espacio. Y bueno, a partir de ahí se fue desarrollando. Todos los años nos visitó gente, incluso Lucia Trentini, que la veíamos recién. Sí, que vino ahora para Pecados Capitalistas. Ahí va, nos visitó y creo que es de lo más raro que hay en el volumen 1. Ahí está. Porque si bien tiene un cariz mucho más acústico, mucho más íntimo, el volumen 1 cierra con un Cibarre, que es una versión de Buenos Muchachos, que tiene, sí, como otro tratamiento estético sonoro. Ahí está, claro. Bueno, ¿cuáles fueron esas canciones, esos artistas que tendieron el puente entre Pedro Dalton y vos? O sea, me imagino que vos, siendo fanático de Los Buenos Muchachos, ya había como una similitud o un hermanamiento. Seguro. Pero, ¿qué artistas, o sea, fueron los que empezaron a compartir los discos? Mirá, lo que Sumo fue una de las bandas que Pedro tenía, en ese caso, discos de los 80, justamente. Después, bandas como muy clásicas, como por ejemplo también los Stones, discos de los Stones que terminamos escuchando en ese momento. Y
que era lo que más me sorprendía respecto a lo que yo ya podía entender como Claro. influencias de ellos, Pixies, Cave, Velvet Underground, o sea, por fuera de lo que uno imagina cuando habla de Buenos Muchachos o cuando los escucha. Claro, y de ese Pixies es que sale el título de este programa / ahora compilado de discos. Claro. Sí, sí, que a veces te ponen Isla de Encanto, Isla Encantada, Claro. va variando. Claro. Claro, y bueno, ¿cómo? O sea, me imagino que a la hora de invitar a los músicos uruguayos y también después argentinos que empezaron a visitar esta isla, un poco por afinidad, un poco por gustos, pero ¿cómo fue que fueron eligiendo a estos visitantes? de Hay unos casos principio? como, por ejemplo, que es lo que estamos escuchando Sí. ahora Por de ejemplo. Cabrera, que era alguien que hasta habíamos guardado, o sea, cuando arrancamos el programa, en un momento nos juntamos a hablar, che, estaría bueno capaz esas grabaciones que no queden ahí, editarlas, hacer algo con ellos, surgió el vinilo. Y en un momento estaba armado prácticamente el volumen 1, Ahí va. teníamos ya ¿Es una este? cantidad de temas y estaba reservado el tema 1 del lado B para Cabrera, para él, por ejemplo, porque sabíamos que iba a ser increíble. O sea, venían los invitados, todo eso, pero ya el día que fue Cabrera estábamos todos sabiendo que ese tema iba a ir al disco y a ese lugar del disco. Incluso se lo dijimos Claro. a Fernando, que se sorprendió y dijo, qué buen lugar, el lado B, el Claro. tema 1 del lado Claro. B. Claro. Y en otros casos también hubo mucho de admiración por lo que hace Pedro, en el caso de, yo qué sé, Fer Ruiz Díaz. Recién lo veíamos ahí a Fer Ruiz Díaz. Sí, está Ex sonando Catupecu, ahora. ¿no? Ahora con Ahí otra va, banda. con Bantra. Con Bantra. Y llegó una noche que había, él tocaba al día siguiente en la trastienda. Y ese jueves que llegó a la noche, tuvo unos temas ahí, El Barco, Tormenta, Tempestad. Llegó tipo 9, 10 de la noche, portando la guitarra. Se sentó ahí, pasaron este tema mañana en el Abasto una sola vez. Y ya después lo grabaron de una. Y en el caso de Santiago Moraes, creo que estaba en Villa Argentina y se fue hasta Malvina a grabar el programa en enero, en plenas vacaciones, Santiago Moraes de los Espíritus. Tuvo mucho que ver también ese vínculo afectivo. Y en otros casos, cuando hicimos el especial de Eduardo Mateo, nos pareció que Guzmán Mendaro era ideal como para que tocara algunos temas de Mateo. Y está María, la versión de María Claro. en este segundo disco. Ahí está, sí. Además también hay muchos artistas que por ahí no se los asocia con, digamos, la generación de Buenos Muchachos, pero sí que tienen, o sea, digamos que son hijos de, si se Claro. quiere. Hay un montón de artistas desde Alucinaciones en Familia, Las Cobras, Mínima también pasó por ahí. Sí. Un montón, como digamos, más de mi generación, porque tenemos la misma edad. Julen y la gente sola, y ya Claro. más chico, no lo puedo asociar a mi generación, pero sí que ha creado un montón de cosas que también Claro. tienen que ver con toda esa rama musical uruguaya, pero llegan a esta isla y también conectan no solo con las canciones de Buenos Muchachos que reversionan, sino también poniendo sus propias canciones. O Fabián El Hueso Hernández. También, Claro. bueno. Que es de la generación de los Estómagos, de la generación Sí. de los 80. Sí. No grababa hacía mucho tiempo. Es la primera incursión que tiene discográfica de mucho tiempo también, el Hueso Hernández. Sí. Y vino una noche especialmente a grabar esos temas con Pedro, que eran Arianistán. El que quedó ahí fue Ídolos. Y un tercer tema que Pedro escribió la letra, surgió una colaboración previo al programa, en la cual el Hueso le mandó el piano y él empezó a escribirle la letra, Qué Dolor de bien. Rambla se llama, seguramente en algún momento quede publicado porque es un momento maravilloso. Claro, y eso además, o sea, al ser primeras tomas, en su mayoría, Sí, ¿no? sí, sí. Tienen como esa frescura de, sí, estoy escuchando un disco, pero también estás escuchando un momento. Claro. Un momento en un programa de radio. Lo espontáneo, tiene lo cálido, a la vez es un programa de radio en el cual los músicos no tienen que estar apurados, porque era todo Claro. grabado, entonces no tenían que estar apurados y generaba... Eso te iba a preguntar como tipo de radio, ¿no? Cómo se generaba el programa de radio, porque el disco está buenísimo, pero es una consecuencia también de un programa de radio. Lo recibíamos al invitado ya de una en la entrevista, como generar una empatía allí. Claro. Después cortábamos, hacían una pasada de cada uno de los temas fuera del estudio y posteriormente lo grababan, a menos que hubiese que grabar otra guitarra más, como en el caso de Mendaro en este caso, o se grabara por separado. Por ejemplo, en el tema, en la versión que hay de Sonic Youth, lo que hizo Pedro fue traducir una letra
Y después de eso le pidió a Orlando por separado que grabe unas guitarras. Y en el medio fue a buscar en la ladera del estudio una de las rejillas de la ladera y empezó a hacer un ruido como de tormenta, que es lo que se escucha ahí. Bueno, ese tipo de juegos sonoros. Medio radioteatro ahí. O en el de el tema que hizo la crecida de Santi Moraes, lo que hicieron fue empezar a usar como percusión una mesa. La mesa en la que hacíamos el programa, la empezaron a tocar, le pusieron reverb y a partir de ahí quedó como una percusión que es difícil darte, este tema justo, es difícil darte cuenta justamente cómo sale eso. Entonces se dio toda esa confianza, digamos, porque no es un ensayo donde van con un destino de, bueno, en el ensayo vamos a preparar algo. No, es algo que va a quedar, pero a la vez es un ámbito en el que no te das cuenta, porque es un estudio de grabación, no es un estudio de radio. Entonces es como todo como más flexible, nadie cae del todo que eso es un programa de radio. Que después yo creo que es la radio, claro, que todo lo que pasa ahí después pasa por la radio. Claro, que nadie llame y diga, ay, no me metas esa toma, o no hagas eso, o no pongas esa parte de la entrevista. No nos pasó. Creo que nunca se dieron cuenta en la previa que era un programa de radio, pese a todo lo que fueron engañados el programa de radio. Claro, total, por eso lo hicimos así. Bueno, un poco habla bien entonces de esa primera entrevista que los aclimata, digamos, los hace sentir como en su casa también. Sí, la idea es compartir un momento de diálogo, una conversación y quedar todos como más o menos en una sintonía para que después se puedan dar momentos de mucha comunión. Ahí está. Bueno, hablemos de estos dos discos que los editó el Butterfly Records, que son parte de todo lo que ha pasado en Isla de Encanta. Hablemos de este lado, volumen 2, que es el que acaba de salir ahora, que les cuento un poco los artistas que trae. Tenemos versiones de Sunday Morning, de Velvet Underground, hay versiones de Sonic Youth, hay versiones también de Magnetic Fields, pero también hay canciones originales como de Las Cobras al Más Allá, María de Mateo, Funeral de la Planta de Tres Pecados, como ven, bastante variado, ídolos, como en El Hueso de Hernández, que era el que estábamos hablando hace un ratito, Balada de Niña Lobo, que ya la escuchamos hace un ratito también por acá. Hay un montón de cosas, sin embargo, ¿hay un hilo conductor? Sí, creo que los lados son bastante diferentes entre sí. Creo que también buscamos preservar lo íntimo y lo acústico, pero también desarrollar algo más experimental en algunos momentos, como esta versión que decía de Sonic Youth, o incluso cuando vinieron Pago Bianchi y Pablo Torres a hacer este tema que estamos hablando, que es Funeral de la Planta, tienen un DJ. Es impresionante. Uno nombra y ¡tac! Está ahí, tenemos un DJ atento ahí. Excelente. Y en ese caso, ellos, no tocaban esos temas hacía mucho tiempo. Y fue como un gesto de confianza hacia nosotros que estuvieran en el programa volviendo a un disco que les es muy emotivo por distintos factores y por factores que también de repente en vivo rara vez los interpretan. Sin embargo, se da esa situación que en este disco me parece que lo llevó un poco más a la psicodelia en algunos pasajes del mismo. Tiene algunos momentos. Incluso las guitarras estas, justamente, me voy guiando por la música. Las guitarras de Mendaro. Estamos tirando el guión por la música. Más mántricas, son como guitarras que también, orbitando la psicodelia, que te lleva por ese lado este tema de Mateo. Claro, y también lo pregunto desde el lado del comunicador también, ¿no fue difícil empezar a convencerlos? Porque después que arranca la máquina, yo qué sé, todos quieren estar, o todos de alguna forma están convencidos de que esto funciona. ¿Pero convencer a los primeros? No, vos sabés que, mirá, arrancamos, también creo que ahí fue porque arrancamos con gente que era muy cercana a nosotros, que es muy cercana a nosotros. Digo, Orlando participó en el primero y es parte del programa, en el segundo creo que estuvo Matías Zingar de Los Nuevos Creyentes, a quien conocemos también. Creo que la primera persona que no era tan cercana a nosotros y que representó un desafío, no para la persona, sino para Pedro, fue Lucia Trentini, que la nombrábamos recién, porque tenía que acomodarse a una manera de cantar diferente. También proponía una versión de un tema de Buenos Muchachos, pero una versión bastante diferente también a la que hacen Los Buenos. Entonces, creo que no fue difícil que viniesen. Y de repente fue también como en algunos casos un descubrimiento de otras facetas, como por ejemplo lo que estamos escuchando ahora, que es Book Flow, que este caso reúne a Teisera, Sebastián Teisera, de La Habla Puerca,
Mallorca, con Pedro, y en un registro mucho más íntimo Sí. Claro. de lo que conocemos a Teisera en su obra en general, en su música en general, mucho más introvertido, mínimo, nos sorprendió que haya elegido esa canción, Sí. además, y sin embargo nos parecía como muy casero, hogareño. Al principio de este tema suenan los ladridos de Baco, que es el perro de Marcelo Fernández, que vive al lado del estudio. Claro. Entonces, tiene esa cosa, viste, cálida, hogareña. Claro, muy familiar. Claro, se muy dejó. familiar. Está buenísimo. Bueno, ¿dónde Muy se bien. consiguen los discos? En todos lados. Están en Mostramos todas las de vuelta. disquerías. Sí. Estaba ya en Little Butterfly, pero en Palacio de la Música, que además tiene sucursales en el Sí. interior, llegó. Y como dice el sello, en las mejores disquerías. En las Ahí mejores. está. Y ahí Qué vemos lindo, qué también bueno. el precioso arte de ambas ediciones. Que ¿nos querés contar quiénes fueron los creadores? Sí, Pedro Peralta es un artista plástico. Bueno, el del volumen 1 ganó el premio a mejor edición Sí. en los grafitis de arte. Y también hizo ese mismo equipo, Rogelio Osorio, es quien tomó las fotos de ambos discos. Y Salmar Borrás, de Los Nuevos Creyentes, quizás lo tengan de ahí, es la otra persona que estuvo interviniendo allí en el diseño general. Muy bien. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los invitamos Placer. a todos a escuchar estos dos compilados que están preciosos y también como que a redescubrir a los artistas en estos nuevos formatos. Muchas gracias. Nos vemos al corte. Nos vamos a corte. En EPA de este jueves quiero mandar un saludo a Tati, que está medio enfermo, un niño amigo de 5 años que está ahí tratando de recuperarse mirando EPA. Hoy a mediodía tuvimos la oportunidad de estar en la sala Nelio Goitiño porque el carnaval llegó al Sodre. Y ahí nos encontramos con el invitado que está en este momento con nosotros, que es Fernando Couto. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Con Fernando Couto nos conocemos hace mucho tiempo, pero está bueno repasar que, si no me equivoco, 16 primeros premios de carnaval. Sí, 16 primeros premios de carnaval, primer bailarín egresado de la Escuela Nacional de Danza, coreógrafo desde Los Gavis para acá, salió en La Margarita. Y como te decía hoy, sos dueño de tablado. Fuiste integrante de conjunto, directivo de AECPO, espectador. ¿Qué más me falta? Director de Jurado. conjunto, jurado de carnaval y ahora tenés un tablado. bueno, El todo carnaval llegó al llega, Sodre. hay todo que llega. esperar, todo llega. Sí. Sí, bueno, la verdad que es una oportunidad, una linda oportunidad, un desafío también. Pero bueno, estamos encaminados, ya tenemos todo programado y un poco expectantes de ver, bueno, si el público nos acompaña en esta propuesta. Está bueno pensar que vos lo hacés desde el lugar del amor al carnaval que le tenés, de tu experiencia carnavalera y tu experiencia de gestión pública en un teatro público. Acá no importa si llueve. Por ejemplo, te sacaste un problema de arriba del carnavalero. Sí, claro. Acá de lunes a miércoles no pasa nada. Hay actuaciones Igual yo lo completas. sufro, aunque no. Yo hace varios años que no estoy en carnaval, pero sigo sufriendo cuando hay una lluvia porque sé lo que representa para todos los conjuntos y bueno, y para todas las personas que están trabajando en el carnaval, en otras áreas también. Pero bueno, en este caso tiene es particular, es un tablado más, pero tiene algunas cuestiones particulares, ¿no? O sea, que es una sala equipada en el primer nivel, que tiene, o sea, la oportunidad de que si hay una suspensión por lluvia es un lugar donde recalar. Claro. Pero bueno, además de esto también tiene que ver con... Yo hace unos años dejé de salir en carnaval y me dediqué de lleno a la gestión cultural. En el Sodre hace muchos años que trabajo, he estado en varias áreas y ya hace unos cuantos años que estoy en el auditorio Nelio Goitiño y ahora también en el auditorio Eva Ferreira desde el año 2018. Pero bueno, no había tenido la oportunidad de impulsar un ciclo de estas características y yo creo que es una linda oportunidad para el carnaval de poder probar los espectáculos, porque los espectáculos van a ser 2 espectáculos por día, los días lunes, martes y miércoles, y son con actuaciones completas, o sea que pueden correr el espectáculo. En una boca de escenario casi como la del Teatro de Verano. Y, Antes de seguir diciendo sí. esto, vamos a mirar para atrás un poco de cosas que hiciste en tu vida. ¿Cuándo arrancaste en carnaval vos? En el año 80. En el 80, ¿eh? Sí. Parece prehistoria cuando pensamos en eso, ¿no? Para vos puede ser, para mí no. No, pero pensando ahora que hay pantalla Sí, de claro. LED en el Teatro de Verano, en esa Sí, época sí. Yo me acuerdo se pintaban de en- blanco y negro casi. No de blanco y negro, pero me acuerdo que en el año 80 puntualmente nosotros hacíamos un cuadro que era el túnel del tiempo y representábamos unas cavernas o algo por el estilo. Y nosotros mismos llevábamos todo lo que era toda además de las cavernas, llevábamos todo lo que era
árboles y cosas que cortamos nosotros, los bailarines, los integrantes, para completar el decorado, ¿no? Y así varios años, ¿eh? ¿Cómo te ves cuando te ves ahí? Porque ahora decimos, está coreógrafo de parodistas, y uno piensa, ¡pah! Los mata. Se mueren bailando, haciendo danza urbana, no sé qué. Y esos eran los pasos que vos les enseñabas, ¿no? Les marcabas. Sí, ahora en realidad lo que estoy viendo es a Nino Ibáñez, un compañero que ya no nos acompaña en este plano, pero al cual quería mucho y hace, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, era de cumpleaños, así que un recuerdo para él. Yo en realidad todo lo que va pasando lo tomo como, digamos, como etapas que van terminando, ¿no? Por supuesto que recuerdo, soy un nostálgico, o sea, recuerdo todas estas cosas y bueno, recuerdo toda la gente, la oportunidad de amigos que tuve en el carnaval, que es el gran patrimonio que me he llevado del carnaval. Amigos que por ahí no los veo, pero que sigo teniendo el mismo... Estamos hablando de una época de carnaval ahí preciosa, ¿no? Competencias, Gavis, Clapper, toda esa historia, ¿no? Y ahí en ese conjunto hay un montón de gente que después siguió en el camino del carnaval. ¿Cuánto te sirvió, cuánto pudiste colocar dentro del carnaval? Porque en algún momento el teatro y el carnaval estuvieron un poco mirados de reojo, ¿no? ¿Cuánto pudiste llevar vos de lo que aprendiste en la danza al parodismo del carnaval con los Gavis? Sí, yo puedo hablar de algo particular. Sí. Yo conviví con los dos ámbitos, cuando uno era muy elitista y el otro muy popular, y la pude sobrellevar. A pesar de algunas dificultades, la pude sobrellevar. Pero bueno, yo creo que todo se nutre y nada se puede mirar en lo corto, o sea, todo tiene que ver. Y de hecho lo que está pasando, y por eso te decía que es una buena oportunidad, es que esta expresión popular, que es la máxima que tiene nuestro país, se pueda presentar en una sala que pertenece a un referente de la cultura nacional, o sea, a una institución que es referente. Entonces, esa conjunción se tenía que haber dado capaz que antes. Las circunstancias capaz que no lo permitieron, pero para mí, yo nunca lo miro desde ese lugar, nunca lo vi tan alejado porque siempre fui parte de los dos lugares, nunca lo noté alejado. No me parecía que una cosa era, viste, que estaba... Sí me pasaba, por ejemplo, si invitaba a algunos amigos que fueran al Sodre, algunos me decían, no, pero no tengo con qué ir, no tengo... ¿no? Eso ha cambiado mucho, esa es la realidad, ha cambiado mucho, ha habido una apertura en ese sentido y bueno, ya como que eso no es tan importante, no es una cuestión que bueno, ya pasó. Claro. Tuviste la oportunidad de sacar revistas también. Ahí estuviste más cerca de la variedad de danzas. Quiero decir, podías poner mucho más. Sí, vos bueno. Este magazine. Vos también fuiste fundador de Crazy, digo, para tirar algunos datos, ¿no? Fuiste jefe de Pinocho y de Aldo y de todas esas. Fue de Pinocho, compartimos todos fuimos compañeros en Gavis, que yo dirigía, pero éramos compañeros. Yo salí en Cíngaros y él salió en Crazy. O sea, que pasamos por todos los caminos. Yo me olvidaba que vos saliste en Cíngaros. Sí, también tengo un recuerdo enorme. Yo siempre digo que era una persona que yo tenía una relación muy particular, muy especial. Yo nunca me peleé con él. O sea, tenía alguna diferencia, pero viste que todo yo nunca me peleé. O sea, siempre estuvimos ahí. Y siempre hablábamos, viste, cada tanto hablábamos y bueno. Pero bueno, o sea, en el carnaval, el pasaje por el parodismo que vos me preguntabas antes, yo ingresé en la Escuela Nacional de Danza porque quería ser coreógrafo y noté, yo ya venía haciendo coreografía, noté que me faltaban herramientas y dije, bueno, esta es una oportunidad para aprender y bueno, que fue también casual, yo estaba trabajando en publicidad y un día estaba parado porque llovía, a vos te gustan las anécdotas, yo te cuento siempre, estaba parado en 18 de julio donde es el galpón, que estamos hablando plena dictadura, era la sala de 18 de mayo y sobre la sala de 18 de mayo, que ahora están las otras salas, estaba la Escuela Nacional de Danza y yo había ido a La Batuta a grabar una música para un comercial. Y venía caminando y empezó a llover tremendo y me paré resguardado ahí y miré así y vi una chapa dorada que decía Escuela Nacional de Danza y seguí la señal y subí y cuando subí me dijeron ¿te viniste a anotar? Sí. Ya que estoy acá. Y me anoté y entonces ahí pensé que también que tenía más posibilidades aprendiendo. Claro. Y yo fui trasladando pero más que nada no la coreografía o no los pasos de la danza
sino el concepto, ¿no? O sea, de todos los elementos que componen eso. Claro. Y eso aportaba mucho, le sumaba mucho a lo Vos tenías fama de ser muy duro en la... Sí, estricto. Estamos hablando de una época, por ejemplo, por decir, de los Gavis, para hablar de esa época, en la que se entraba en calor. Cosa Sí. que, o sea, había entrenamiento para hacer las coreografías. Sí. Y con todos los que hablé de los Gavis me decían, no, Couto se enojaba. Si no hacíamos lo que él decía, se enojaba. Nos hacías hacer coreografía a la 1 de la mañana cuando estábamos muertos y no se podía aflojar. Tenías esa fama de duro. Sí, pero más que nada estricto. O sea, yo siempre persigo el objetivo. O sea, el objetivo era lograr algo. Y entonces yo perseguía eso y en la medida que se pudiera, tampoco era una cosa descabellada, pero en la medida que se pudiera... ¿Cuál fue el más duro que tuviste? Total, no importa ahora. Estamos en carnaval. De los más duros que viste. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en los boobies le decían al coreógrafo de los boobies, bueno, no puedo acordar ahora el nombre, le decían que era Walt Disney porque hacía bailar a los animales. ¿No? Y no me puedo acordar ahora que coreógrafo que vivía en 40 y 80. Ya me voy a acordar. Buah. No me acuerdo ahora, no me doy cuenta. Sí, es facilísimo el nombre, pero no me puedo acordar. Pero tuviste Mirá, yo tuve Nacho sí. Cardoso. Cuando Nacho Cardoso Nacho, estaba en sí. los boobies, decían, no, Nacho Cardoso es Walt Disney porque hace bailar a los animales. ¿No? Sí. Lo decían entre ellos jodiendo. Pero tuviste gente Bueno, así que sí. no, ya estaba riendo. Todos. Todos, porque si vos hacías una encuesta en ese momento y eran todos, uno manejaba un taxi, el otro trabajaba, teníamos uno que era policía, otro, teníamos diferentes profesiones, pero se juntaban un rato antes del carnaval. Entonces ninguno tenía un entrenamiento. Poné que había algunos que tenían más de utilidad. Los compadritos, ¿viste? Los parodistas, los más compadritos tenían más de utilidad. Pero en general eran difíciles. Yo tengo uno que decía un policía, Edgardo Ainolfi, Sí. que era enorme, o sea, un tipo grande. Claro, tenía dificultades y era enorme. Entonces me decía, quédate tranquilo, yo me escondo atrás tuyo. Y vos podés mirar en todo esto que estuvimos viendo, él siempre estaba atrás mío. Yo estaba en el medio y él estaba atrás. Pero no, hubieron... ¿Y esa de tirar humo y que se vean las manos nomás para lo del fondo, No, verdad? nunca. Ah. No, nunca. Malo o bueno, pero la verdad. O sea, sí, en eso éramos honestos. O sea, Vamos a repasar porque está buenísimo. Durante 12 jornadas, 2 actuaciones completas, el carnaval llega al Sodre y es una noticia divina y ojalá que llegue para quedarse durante mucho tiempo, que también esa es la apuesta. Actuaciones completas de los conjuntos, muchos de ellos antes era el teatro de verano, incluso sí, para que... las 2 primeras semanas hicimos coincidir todos conjuntos que no llegaban todavía al teatro. Obvio que no lo podemos hacer en toda la extensión, pero ahí sí lo hacemos. Y en la segunda, digamos, las 2 siguientes semanas van a ser conjuntos que capaz que están revisando para segunda rueda o para liguilla y también les va a servir como una oportunidad de medir cosas y tiempos y todo lo demás. Más allá de que es una actuación profesional siempre, pero claro, en la dinámica de los tablados no habilita que se pueda hacer, muy pocas veces se puede hacer un espectáculo completo. Y bueno, esto es un poco un diferencial de esta propuesta, que son espectáculos completos. Y en una sala que tiene unas dimensiones que son similares a las del teatro de verano, o sea que le da, e incluso estamos preparando una planta similar también a la del teatro de verano para que tengan realmente y bueno, son los 24 conjuntos que clasificaron en la última liguilla del 2020, o sea, no hay una programación o sea, pensada desde el punto de vista comercial, sino es un poco reconocer lo que se dio en el carnaval anterior. ¿Y las entradas cómo se consiguen? Las entradas están a la venta por Ticantel, en boleterías de la sala hay un stand en Montevideo Shopping, por la entrada principal, que también se pueden adquirir ahí. Las entradas full salen 450 pesos y hay 2 abonos, uno por 6 noches y otro por 12 noches, que sería en principio este ciclo, que tienen un 20 y un 30% de descuento. Y ahí sacás la entrada y sabés que para ese día, porque por más que llueva no pasa nada. No pasa nada. Actuaciones completas, 2 conjuntos por noche, empezando 8:30. Empieza a las 8. A las 8. Te vas a sacar las ganas de ser director de tablado y eso me encanta, Fernando. La verdad que placer, es para hablar horas. Algún día nos vamos a juntar a contar anécdotas y vamos a llenar de anécdotas esto, porque saliste en La Margarita en el 2007, creo que fue. Te sacaste las ganas de salir en un montón de conjuntos, tuviste tu conjunto de revistas, así que nada, de verdad un placer. Y cuando se planteó esto, sentí como, conociéndonos hace tiempo, sentí como la felicidad de que alguien que durante tanto tiempo amó y trabajó tanto por el carnaval haya tenido esta oportunidad. Sí, bueno, antes de despedirme, en esto también quiero hacer un reconocimiento a DAICPU, porque se propuso a DAICPU hacer un acuerdo de cooperación con el Sodre y el Consejo Directivo del Sodre, obviamente, que estuvo dispuesto a llevar adelante esta propuesta. Y se logró ese acuerdo, por lo tanto, o sea, es como que hay una validación desde la parte institucional que también le damos mucho soporte y seriedad a este ciclo. Sí.
Fer, la verdad que un placer. Y mira, somos carnavaleros, hay mucha gente de carnaval ahí mirando y hay muchos de los que están acá también. Y acaba de salir hoy, se publicó en las redes, un video de Pitufo Lombardo que arranca con la palabra de Raúl Castro de Tinta Brava, que es un homenaje a los distintos carnavaleros que no tenemos este año. Bien. Así que te agradezco muchísimo. Vayan a ver el Carnaval del Sodre y mientras tanto hacemos este sentidísimo homenaje en el agradecimiento a Pitufo que lo acaba de mandar. El escenario a oscuras, la alegría apagada. Han partido de gira hacia la eternidad artistas de la gente, ídolos de barriadas, heroínas y héroes del alma popular. Pero entre la tristeza renace la esperanza como un faro que alumbra la piel de la ciudad. El pueblo ha decidido encender nuevamente la fogata de voces de nuestro carnaval. Bohemios sembradores de sonrisas, estrellas rutilantes de un país, almas de alondras y gorriones que vuelan a brillar desde el cenit. Son la carcajada desbordante, con pinche de la abuela con el nieto. Son también la voz del laburante, secreto de la noche y el misterio. Suenan bombos redoblantes y platillos, rompan los tambores el silencio, retumben en el corazón del pueblo. Cuando vuelvan los amantes del rey Momo a maravillar Montevideo, estarán por siempre renaciendo. Rompan los tambores el silencio, retumben en el corazón del pueblo. Cuando vuelvan los amantes del rey Momo a maravillar Montevideo, estarán por siempre renaciendo. Suenan bombos redoblantes y platillos. La música, Cristel, entonces Sí. es como que si te presento al Cachito Rodríguez te vas a enamorar de las cosas que hace. Sí. Le llevas 2 latas y un pedazo de nylon y te arma un tambor. Es increíble. Es tremendo, uno de los primeros percusionistas de la Abuela Coca y lo fuimos a visitar al taller. ¿Tenés ganas de ver cómo suenan las Sí, cosas me intriga raras? un montón. Bueno, acá está Cachito Rodríguez, un crack. Esta es una parte del instrumento nada más. Esto es una especie de piano alternativo de un bidón de agua, un bidón rígido. Hay gente que hace algunos años trabaja con estas cosas. Bueno, empezó la tribu Mandril, está la gente de la Tazónica. Hay un montón de gente que recicla. Pero yo creo que el diferencial está en ser carpintero, ser percusionista y de alguna manera reconciliar esos oficios en una propuesta educativa. Por ahí mucha gente te conoce por el lado de la percusión, Abuela Coca y demás, ¿no? Sí, de nuestra edad para arriba. Claro, de nuestra edad para arriba, pero aparte Sí. de carpintero y demás no tanto. No, pero bueno, yo en aquellas épocas, de más de trabajo de noche y de bandas, yo era carpintero de día y músico de noche. Cosa que cuando uno se va volviendo rubio se va volviendo imposible de sostener, ¿no? Claro. Pero eso me permitió, las obligaciones familiares y las nuevas responsabilidades me permitieron inventar la propuesta educativa para trabajar de día y reconciliar esos oficios que estaban como medio peleados, ¿no? Eran como la luna y el sol. Y ahora, como que de alguna manera, la propuesta educativa y artística está mezclada. Hay una cuestión ahí de tu vinculación con la escuela. Porque a mí me pasa con mi hija, un día le dije, mira, él es el que hizo los instrumentos que están en la escuela. Claro. ¿Cómo llegaste a eso? Y bueno, un poco de la mano de lo que te vengo contando. Primero, de la paternidad y la responsabilidad que implica.
y de ir a colaborar y de empezar a trabajar en la educación por cuestiones como accidentales o fortuitas, terminé metido en el tema de inventario y reciclaje. Pero la generación de mis hijos y de los tuyos es la que entiende un poco más de lo ambiental y del reciclaje. Nosotros no nos formaron en esto, ¿viste? Yo soy carpintero, egresado de Talleres Don Bosco, de acá del Parque Rodó. Y de alguna manera, enseguida que me diplomé de carpintero, me volví a encontrar con el Bonga y empezamos a fabricar tambores. Bonga sabía fabricar tambores, pero yo tenía las herramientas y otros conocimientos más técnicos. La fábrica de instrumentos Cachimbo.u ya es más reciente, ya está más vinculada a mi trabajo en la educación. Ya tiene, yo qué sé, empecé a trabajar en la educación hace 10, 12 años, quizás sí, 10, 12 años que empecé a trabajar en la educación y ahora 7, 8 años que me estoy dedicando a eso. La gente ve las latas o ve los tachos o ve los caños y no les da el valor que tiene el reciclaje. El reciclaje es caro. Implica un pienso, implica conciencia ambiental, implica mucho laburo, muchas horas de investigación y de frustraciones para llegar a resultados. Y cuando vos vas a vender algo y ven que es de lata o que es de PVC, se piensa que lo estás asesinando con el precio y no, es caro. El reciclaje es caro. Las cosas recicladas son caras, como la comida vegetariana es cara, como las cosas alternativas son caras porque tienen un pienso y un trabajo atrás, ¿viste? Entonces me está costando, pero estoy generando ese mercado. ¿Has inventado muchos instrumentos? Algunos los he inventado y otros los he reinventado de cosas que ya existen en mis versiones, ¿viste? Pero he inventado algunas cosas. Empecé, por supuesto, como todo el mundo, copiando referentes y viendo cómo trabajan otros. Y ahora como que ya tengo algunas cosas que son mi sello, que son inventos míos. Acá tenemos una lata de cielo raso, una lata de 20 litros de pintura para techo, o bueno, o de afalcote, lo que quieras, ¿no? Es una lata. Dentro de ella hay 3 palitos, un palo de escoba y 2 palos finitos. Lo deja por acá. Pero dentro de ella hay 2 latas más. Una lata de 10 litros, que generalmente son para la exportación de miel, que se usan. Mirá. Y dentro de la lata de 10 litros hay otra de 4 litros que es fue una lata de pulpa de tomates. Pero en realidad son chico, repique y piano que entran uno dentro del otro. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa. Bueno, después de ver los instrumentos maravillosos de Cachita, nos vamos al teatro. Le vamos a contar sobre la obra Bette Davis, estás ahí, que si algunos recordarán, ya se los contamos hace unos meses, pero vuelve ahora a cartel y la verdad que es una buena oportunidad para que, si no la vieron en el 2021, la puedan ver ahora en el Teatro Solís y les contamos de vuelta de qué se trata. Bette Davis, ¿estás ahí? Es una obra de teatro que incluye tecnología binaural. La tecnología binaural quiere decir que los espectadores van a escuchar todo el espectáculo con auriculares. Un mapa sonoro 3D, digamos, donde uno tiene dirección, distancias y demás. Y eso es, obviamente, es una tecnología nueva, innovadora, pero además, bueno, tiene el plus de que es una tecnología inclusiva porque, bueno, para personas de baja visión o ciega van a tener esta posibilidad de oír un espectáculo desde otro lugar, ¿no? Y bueno, y todos los espectadores vamos a tener un poco la percepción como si estuviéramos en el escenario. Esa decisión en parte porque la obra lo permite, que es una historia que pasa por muchos géneros y también por muchos lugares, por muchos paisajes sonoros y eso habilita a que se pueda usar esta tecnología en la obra. Además, detrás del proyecto hay otro proyecto macro, digamos, que es la tecnología binaural, que es una nueva tecnología que llega al Uruguay, que tiene, entre otras cosas, el objetivo de poder acercar espectáculos, ¿no? Acercar cultura, pero espectáculos inclusivos a las personas. Tiene que ver con una mujer que se llama Azucena, que, bueno, tiene la pérdida de su... Se le juntan, digamos, ella dice, en la vida, la vida se me apelmazó, ¿no? Porque, bueno, se le juntan 2 acontecimientos, 2 pérdidas muy importantes, ¿no? Que son la muerte de su mamá y el retiro laboral, o sea, 2 formas de pérdida o de muerte, de alguna manera. A partir de ahí, ese es el desencadenante para que ella empiece a ir a un cine, se hace como socia de una especie de cine de barrio, ¿no?
y va con una gran amiga y empiezan a ir a ese cine, ¿no? Todo el tiempo mientras es socia de este cine, y ahí conocen a un señor. A partir de ahí la historia empieza a cobrar nuevos giros, ¿no? Por momentos más fantásticos, por momentos más vinculados a un género más de suspenso, o bueno, un género más negro, teatro negro, ¿no? O sea, donde aparecen como otros resortes, digamos, a nivel de género. Bueno, la idea original aparece en el año 2019. Yo recibí una beca para ir a Barcelona, a la Sala Beckett de Barcelona, y a partir de ahí empecé a escribir como la idea germinal de todo esto, ¿no? O sea, la primera era una obra breve, era una obra mucho más corta que esta obra. Tenía 2 personajes solamente, que eran Azucena y Graciela, que son estas 2 amigas. Y en la reescritura que yo hice durante la pandemia en el 2020, ahí empecé a jugar con estos personajes y la terminé de escribir ahora a principios del 21, pero jugando con estos 3 personajes. Y bueno, y la historia empezó a tomar como otro vuelo. Si bien estaba la semilla esa inicial de un cine, de la amistad entre estos 2 personajes, después la historia empezó a tomar nuevos giros dramáticos en relación a lo que, sin adelantar demasiado, pero digamos a ciertas posibilidades dramáticas que daba este tercer personaje. Y estamos ya en el dobladillo del programa, Cristel, nos estamos yendo. Miguel Chagas y Gabriela Lavarello se vienen con las noticias. También está Sole Cejas porque hoy juega Uruguay, tenemos que arrancar a correr los 3 millones. Pero antes vamos a tener una cadena. Así que quédense con nosotros, que es lo que nos espera la programación. ¿Te parece? Hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo jueves 6 de la tarde ya con Sole Legaspi también aquí. Exacto.